Hemos avanzado ya bastante en este nuevo año litúrgico, ya terminamos el ciclo de Navidad y comenzamos la primera parte del tiempo ordinario. Hemos recorrido 5 semanas del tiempo ordinario, queridos oyentes. ¿Cómo pasa el tiempo? Este domingo es el domingo sexto del tiempo ordinario. La primera parte del tiempo ordinario va desde después de la fiesta de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Nos estamos acercando ya al comienzo de la Cuaresma, es decir, también al comienzo del ciclo pascual, que comprende la Cuaresma, la Semana Santa o el Tríodo Pascual, el tiempo pascual hasta Pentecostés. Pues bien, 5 semanas del tiempo ordinario han transcurrido y ahora comenzamos la sexto domingo del tiempo ordinario. Como todos los domingos, al menos por regla generalísima, hay 3 lecturas asignadas para la liturgia de la Eucaristía. También, pues, naturalmente para este domingo, la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica, hemos estado leyendo a partes de la primera carta a los Corintios, y la tercera del Evangelio. Los ciclos dominicales, ustedes saben, son 3, A, B y C. Este año corresponde el ciclo B, cuando se prefiere el Evangelio de Marcos. Se prefiere, porque en algunos domingos del tiempo ordinario se han tomado textos del Evangelio de San Juan, y por allá en la segunda sección del tiempo ordinario los liturgistas resolvieron suprimir tal vez la parte más hermosa del Evangelio de Marcos para meter allí a partes del cuarto Evangelio en el sermón de Cafarnaúm, un sermón que, como les mostraré cuando llegue el momento, es una especie como de redacción bastante compleja, donde los temas se repiten una y otra vez. De ahí que para los sacerdotes, en esa parte del tiempo ordinario, cuando se lee durante 4 o 5 domingos el sermón de Cafarnaúm, la homilía resulte dispendiosa, difícil, porque no es sencillo ir captando los puntos de, digámoslo así, el progreso del pensamiento en esa parte compleja del cuarto Evangelio. La primera lectura está tomada del libro del Levítico. Es una legislación sacerdotal sobre los leprosos. El libro del Levítico en general da las normas de la Torá de Moisés acerca de lo puro y lo impuro, es decir, aquello que lo capacita al israelita para el culto o lo aparta de él, lo puro y lo impuro. Y una de las razones, de las causas de la impureza, de las más notables, era pues la lepra. Vamos a escuchar el texto y luego lo comentaremos detenidamente. Lectura del libro del Levítico, capítulo 13. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos, sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba rapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. En este caso, como en otros casos de la Torá de Moisés y de la Halakha, es decir, los comentarios rabínicos alrededor de la ley, que servían, como afirmaban los rabinos, como cerco de protección a la ley, para que la ley no fuera violada. Entonces se le establecía una cerca de protección, prescribiendo o prohibiendo cosas que la ley misma no tocaba, pero que eran importantes con el fin de que ninguno fuera pues a violar o a ponerse en riesgo de violar uno de los preceptos de la ley de Moisés. Este es uno de los casos, les decía yo, en los cuales se ve cómo la religión se pone al servicio, digámoslo, de la salud pública. En la antigüedad, fíjense, la lepra era una enfermedad difícilmente, es decir, no era precisable, es decir, no tenían ellos medios
adecuados, exámenes clínicos, el microscopio para distinguir, por ejemplo, en la biopsia de un pedacito de piel infectada por presunta lepra, no tenía medios para distinguir si era lepra que es producida por una bacteria o si era, por ejemplo, otra enfermedad, por ejemplo, un cáncer de piel, o un melanoma, o una simple urticaria, en fin. Entonces, se curaban en salud, queridos oyentes, y cuando aparecía una infección, una irritación, una inflamación en la piel, como dice el texto bíblico que acabamos de leer, entonces no había servicios médicos adecuados, ni inadecuados siquiera, no había. Entonces eran los sacerdotes del templo los que, por su tradición de siglos, tenían, digámoslo así, la experiencia para discernir a los enfermos, para distinguir entre una enfermedad de piel pasajera y una enfermedad de piel permanente y grave que bien podría ser lepra. Y cuando daban el dictamen se daba no como hace ahora un médico con uno, cuando uno va y le dice: usted está enfermo y tiene tal cosa, hágase tales exámenes y tales exámenes, y una vez hechos los exámenes le dicen: vea, usted tiene esto y esto y esto, y el tratamiento es este. En ese tiempo, el dictamen médico, como no había ningún tipo de examen clínico, entonces era no, digamos, propiamente médico, sino religioso, impuro. El sacerdote lo daba. No era, por tanto, enfermo, sino impuro. No simplemente enfermo, sino impuro. ¿Y por qué le decía impuro? Porque evidentemente un leproso era un peligro público, dado que, y hoy lo sabemos perfectamente bien, sigue siendo la lepra una enfermedad grave, producida por un bacilo especial que se pega. Ustedes ven que las enfermedades contagiosas generalmente no son aquellas que se dan, digamos, por una mala formación de las células, como podría ser un cáncer, sino que se dan por un agente externo, un virus, una bacteria, y los virus y las bacterias se pasan de una persona a otra. Por eso la lepra se puede pasar de una persona a otra, dado que el enfermo tiene la bacteria, y entonces el sano, al arrimarse al enfermo y al no tener, digamos, condiciones de higiene suficientes, entonces puede recibir en su piel esa bacteria, y esa bacteria pues anidar en él y producir la enfermedad. Impuro era el dictamen del sacerdote, impuro, es decir, el enfermo era impuro, indigno de acercarse a Dios, lejos de Dios y lejos de los hombres. Ahí tienen ustedes lo que enseguida les mostraré, la inexorabilidad de la religión. Todavía hoy en cuestiones de salud pública hay una cierta inexorabilidad. Ustedes saben que en las clínicas para enfermedades fácilmente contagiables existen alas, es decir, sitios especiales donde aíslan a los enfermos, donde aún los propios médicos y enfermeras entran bien protegidos, con guantes y con tapabocas, en fin, y donde no dejan pues prácticamente entrar a nadie, porque hay bacterias y virus que se comunican de un enfermo a un sano, y de esa manera lo enferman. Hay cuarentenas es aislar a una persona, cuarentena, 40 días, como para observar el desarrollo de la enfermedad, y de esa manera no permitir que el mal pase de esa persona enferma a otras. Eso, pues, esa inexorabilidad, llamémosla así, que hoy tiene la medicina y la salud pública, digamos, en ese tiempo la tenía pues la religión. Y aquí está lo duro del asunto, porque finalmente Dios es para el ser humano un consuelo y una esperanza. Y si alguien, pues, por enfermedad era declarado impuro, entonces prácticamente se le vedaba el acceso no solamente a las demás personas, se le aislaba, sino también el acceso a Dios, y de esa manera el consuelo, la esperanza que Dios proporciona al hombre, un ser radicalmente por naturaleza angustiado, un ser deleznable, un ser que no se basta a sí mismo, un ser que necesariamente se hunde en su propia impotencia e incapacidad. Si la religión y lo que la religión implica, la unión con Dios, se convierten en
en un dictamen inexorable, impuro. Entonces, ¿qué esperanza queda? Ahí tienen ustedes cómo pues la religión se ponía al servicio de la salud pública. Estos días en la semana escucharon los que van a misa día de semana un pedacito del Evangelio de Marcos donde se cuenta de las leyes o de las leyes no, de las tradiciones, halakut se dice en hebreo, de las tradiciones de conducta del judaísmo en cuanto a lavarse las manos, untarse un puñado de agua del codo para abajo, lavar platos, ollas, todo eso eran también servicios a la salud pública, vestidos de religión. Por tanto, comer con manos sucias era comer con manos impuras, y comer en platos sucios no lavados era también comer en platos impuros. Por tanto, eran preceptos de carácter religioso o costumbres de carácter religioso. Era la religión al servicio de la salud pública. Hoy día le dicen a uno también, desde niño, lávese las manos antes de comer. ¿Por qué? Porque si uno come con manos sucias, entonces uno mete en la boca microbios y de esa manera se puede enfermar. Y es decir, hoy en día lo que en la religión antigua de los judíos era impureza, hoy en día se llama desaseo, falta de higiene. Así es. En el caso del leproso pues se ve eso en una forma especialmente impresionante. El sacerdote pues daba el dictamen religioso, no decía enfermo, sino impuro, y al decirle impuro, vedaba el contacto de esa persona impura con Dios y con los hombres. Tenía que salir de su familia, tenía que salir de su pueblo, tenía que prácticamente aislarse, solamente se podía juntar con personas que tuvieran el mismo mal. Por eso andaban a veces en grupos. El Evangelio cuenta por allá, en Lucas, cuenta de un grupo de 10 leprosos que se encontró con Jesús. En fin, dice la Biblia, el que haya sido declarado impuro, enfermo de lepra, andará harapiento y despeinado, con la barba rapada y gritando, impuro, impuro. Es decir, tenían que darse a conocer para evitar el peligro de que alguien, digamos, se les acercara y de esa manera se contagiara de lepra, es decir, se le contagiara la impureza. La impureza, ustedes ven en esto que les estoy explicando, cómo entonces la enfermedad era una enfermedad que es simplemente física, era vista moralmente, se convertía el enfermo en impuro, se aislaba con respecto a las demás personas y lo peor de todo también en relación con Dios. No podía ir al templo, no podía orar, claro, porque si iba al templo entonces se juntaba con los sanos que estaban allí y era un peligro para la salud pública. Yo les expliqué al comienzo que estas leyes de pureza ritual, en este sentido, son, digámoslo así, es el uso de lo religioso para la salud pública. Hoy en día, ustedes saben, esto ya no se da, a Dios gracias no se da, pero a menudo, fíjense, nosotros, la gente de religión, y la religión misma no pierde, digamos, su interés en la salud pública o en cuestiones sociales y públicas, nada menos estos días, con todo este problema nuestro en Colombia de los diálogos de paz, del acuerdo humanitario. He oído por ahí un obispo que reiteradamente se ofrece, yo estoy listo para el acuerdo humanitario, yo estoy listo. Y me imagino que allá el mono Jojoy y Cano, mejor dicho, le hacen qué muecas y qué caras. Ellos no quieren que la Iglesia se meta en eso, pero la Iglesia insiste en meterse. Alguna razón tiene para meterse, porque evidentemente, dada la unión, la vinculación de lo religioso y lo social, entonces lo religioso, digamos, es puesto al servicio de lo social. En este caso, como en el caso pues del leproso, ustedes ven en qué forma se hacía. Hoy en día se busca colaboración social.
Y lo hemos hecho desde las instituciones religiosas. Por ejemplo, fue la iglesia la que fundó los hospitales. Muchas comunidades religiosas fueron destinadas, el carisma era atender a los enfermos. Todavía encontramos por ahí en las clínicas y en los hospitales monjitas. Todavía quedan, pocas, pero quedan, que atienden en las clínicas los enfermos. En fin, todo eso. Eran oficios religiosos. A menudo, fíjense, estos oficios sociales de lo religioso, que naturalmente son bienvenidos y tienen su sentido, a veces, fíjense, hace que nosotros, los personajes de la religión, pues no caigamos en cuenta de cuál es estrictamente nuestra misión y confundamos la religión con servicio social. Y este es un malentendido inmenso. Confundir lo religioso con el servicio social, confundir lo religioso con, digamos, con actividad política, en fin, hay tendencias en ese sentido. Ustedes seguramente las conocieron o las conocen. Pienso yo que es un malentendido básico de lo religioso. Lo religioso tiene otro punto de entronque en el corazón humano y no exactamente ese, el de lo social o la salud, en fin. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos estado leyendo pedacitos de esa carta en los domingos anteriores. Esta vez toca leer un pedacito del capítulo 10. Pablo trata en los capítulos 5 a 11 de Corinto, trata temas de la comunidad, posiblemente a partir de una consulta que la comunidad le había hecho acerca de varios de esos temas. Uno de los problemas que había en Corinto y en general pues también en comunidades cristianas mezcladas, es decir, de judíos hechos cristianos y de no judíos hechos cristianos, era el problema de los alimentos, del comer las carnes. Fíjense, en el mundo griego había diferentes cultos sacrificiales. El mundo judío tenía su culto sacrificial en Jerusalén. En Jerusalén se mataban animales, se consumían las víctimas de acuerdo con la ley. Y en el mundo griego también se ofrecían a las divinidades en diferentes cultos animales, la vida de animales, y luego se hacían banquetes cúlticos en los santuarios y la carne que sobraba de los banquetes y de los sacrificios entonces se vendía en el mercado. Y para muchos cristianos venidos del paganismo, es decir, no de origen judío y también de origen judío, este hecho, sobre todo a los de origen judío, este hecho de comer carnes de víctimas sacrificadas a los demonios o a los ídolos, era una aberración. Y se presentó pues un problema muy serio en las comunidades cristianas. En Corinto se presentó el problema porque había cristianos que de ninguna manera aceptaban comer carnes de víctimas sacrificiales. Pablo entonces toca el tema. Escuchemos lo que dice en el capítulo 10, versículos 31 a 11:1. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Este párrafo que acabamos de leer es como la conclusión de todo el tema que Pablo trata en los capítulos 8, 9 y 10 de la carta a los Corintios. Todo lo que hagáis, hacedlo para gloria de Dios, dice él. Comer o beber, cuando comáis o bebáis, o hagáis cualquier cosa, cuando comáis o bebáis. Ya Pablo había dicho pues entonces que un cristiano, digamos, ilustrado, un cristiano que conocía el fondo de su fe, no debía tener reparo al comprar carne al mercado, de dónde procedía esa carne, porque la carne de víctimas
o de animales que se venden en el mercado es finalmente carne, es carne común y corriente. Si el animalito muerto había sido ofrecido en sacrificio, eso no cambia, no hace que la carne del animalito quede maldita y por tanto que alguna persona que coma de ella quede contaminado o impuro, ¿no? Pablo pues en eso tiene una mente muy amplia, muy ilustrada. Eso lo muestra él en los capítulos, como les digo, desde el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Pero resulta que no todo el mundo era tan ilustrado como Pablo y como algunos de Corinto. Había gente que por eso se escandalizaba, y cuando veían que un cristiano salía a comprar carne al mercado y no averiguaba de qué animal era esa carne que compraba, y de pronto esa carne era de una víctima en un culto idolátrico, entonces se escandalizaba ese cristiano porque el otro, lo estaba comiendo carnes sacrificadas a los demonios, y se formó pues en la iglesia un problema. Pablo entonces opta como solución de ese problema no lo que él llama la gnosis, el conocimiento. No importa tanto conocer, y uno en el conocimiento estar cierto de las cosas, y de esa manera darse uno cuenta de que finalmente los ídolos no son nada, y que carne sacrificada a los ídolos es carne común y corriente, como una persona ilustrada, como Pablo podría decir, sino que la solución no es por tanto conocer, no es la gnosis, sino el amor, la agapi. La gnosis, dice Pablo, infla, es decir, lo vuelve a uno orgulloso, presuntuoso, y le parece a uno que porque sabe las cosas puede, digámoslo así, despreciar a los que no saben. No, el impulso básico de la vida cristiana no lo da lo que uno conoce, sino el amor. No es la gnosis que infla, sino la agapi, que icodomí, como dice Pablo, que edifica. Cuando uno tiene amor, entonces uno sabe que debe evitar todo aquello que pueda escandalizar a un hermano. De modo que, afirma Pablo en ese contexto, que si comer de esas carnes escandaliza a algún hermano, porque ese hermano no tiene el conocimiento suficiente para discernir el asunto, entonces, dice Pablo, yo me quedaré sin comer carne jamás. Es más bien, evitaré eso para no escandalizar al hermano, porque si lo escandalizo, es decir, si yo le pongo a ese hermano un tropiezo en la fe, entonces lo pongo en riesgo de perder su salvación, de no conseguirla, y eso se debe evitar a toda costa. Es más o menos el tema, lo básico del tema, de ese tema que Pablo trata pues en los capítulos 8, 9 y 10 de Corinto. Y el pedacito que leímos hoy es la conclusión. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, a los griegos y a la iglesia de Dios. A los judíos si veían a un cristiano comiendo de esas carnes decían, no, por Dios, están contra la Biblia. Y si los griegos también podían asustarse, y la iglesia de Dios es la comunidad cristiana formada tanto por gente procedente de la gentilidad, es decir, no judía, como por gente judía, entonces también se podría escandalizar. No deis motivo de escándalo a nadie. Pablo, por tanto, en esto aplica el principio que ahora les enuncié. La gnosis infla, y gnosis fisi, pero el amor edifica, y de agapi y codomí. La gnosis infla, el conocimiento infla, pero el amor edifica. Y así llegamos al texto del Evangelio, amables oyentes. Ustedes se van a dar cuenta por qué los liturgistas, después del Vaticano II, escogieron como primera lectura para este domingo el texto del Levítico sobre los leprosos, que escuchamos ahora. Precisamente el texto del Evangelio de Marcos, que toca leer este domingo, también cuenta la curación de un leproso. En el texto del Levítico se cuenta, pues, cómo los leprosos deben ser aislados. Son un peligro para la salud pública, y eso valorado religiosamente se llama impureza. No pueden juntarse con nadie, están lejos de los hombres y lejos de Dios. Los leprosos, según el texto del Levítico, y ahora resulta que un leproso llega donde Jesús. Y fíjense ustedes pues qué es lo que pasa.
Capítulo primero, versículos 40 a 45 de Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme, dice aquí el texto. A mí no me gusta esa traducción porque esa traducción es muy neutra. Limpiarme es un término, digámoslo así, demasiado neutro para expresar lo que en el texto se implica. El texto griego de Marcos dice: eanthelis, si quisieres, dináseme catharise, puedes purificarme. El verbo es catharisin, que es término técnico para la purificación ritual. ¿Se dan cuenta? Para la purificación ritual, no simplemente para la pureza, para la higiene, para la limpieza, como uno puede captar de este texto, tal como está escrito. Es evidente que el verbo griego katharisin significa limpiar, pero en lenguaje cultico, y este es el lenguaje del texto de Marcos, que es como el del Antiguo Testamento que escuchamos, katharisin no es simplemente limpiar, como se limpia una cosa sucia, sino purificar a alguien, de manera que se permita que tome contacto con los demás y con Dios, sin peligro de contaminar y sin profanación de la santidad de Dios. Eanthelis dináseme catharisi, si quieres o que si quisieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, así dice la traducción que estamos escuchando. Después les explico algo. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, telo, cathariciti, queda limpio, dice acá lo que yo estoy leyendo, pero el texto griego dice cathariciti, queda purificado. Si quieres, puedes purificarme. Quiero, queda purificado. La lepra se le quitó de inmediatamente y quedó purificado. ¿Ven? Aquí dice limpio, quedó purificado. Ustedes ven las 3 veces en que se emplea en el texto griego el verbo katharisin y sus derivados. Aquí emplea la traducción al español que ustedes seguramente escucharon el domingo en la iglesia. Emplea el verbo limpiar, el adjetivo limpio, en fin, todo aquello que evidentemente no permite entender cabalmente las implicaciones religiosas que el texto tiene. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación. Ahí sí, ¿ven? Emplea purificación, qué cosa tan extraña, la de los traductores. ¿Ven? Un mismo verbo lo traducen limpiar, limpio, y luego la misma palabra catharismos, ahí sí la emplean como purificación. Es una inconstancia en la traducción que indica pues que los que traducen estas cosas no son realmente consecuentes con lo que están leyendo. Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Hemos estado leyendo el Evangelio de Marcos y un breve conspecto de lo que hemos hasta ahora leído en los domingos les puede dar una idea de lo que esto significa. Fíjense, empieza con la predicación de Juan Bautista. Jesús es bautizado. En el bautismo Dios le revela a Jesús la identidad profunda de él, de Jesús. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido, le dice Dios. Jesús, por tanto, ya sabe de quién es hijo, ni más ni menos que de Dios. Está lleno del Espíritu Santo, que descendió sobre él en el bautismo. Luego Jesús entonces, con esa dotación y con la identidad de Hijo de Dios, afronta el mal. El espíritu del mal se le presenta a Satanás, lo tienta, pero Jesús sale triunfante. Y después de ese triunfo sobre Satanás, del Hijo de Dios sobre Satanás, entonces comienza Jesús su actividad. En Cafarnaúm afronta a un endemoniado, un hombre con espíritu inmundo. Y entonces él, que ya había vencido en sí mismo el espíritu del mal, también vence el espíritu del mal en ese hombre. Luego empieza Jesús a desplegar en Cafarnaúm la bondad de Dios, con los enfermos, con los poseídos, con la gente, y se vuelve Cafarnaúm, como vimos el domingo pasado, una gran fiesta. La tarde de Cafarnaúm, después de que Jesús
curó a la suegra de Simón, la paró, la hizo parar de la cama donde yacía con fiebre, la hizo parar sana para que le sirviera. Después de eso, Cafarnaúm se vuelve una inmensa fiesta, enfermos, poseídos, todos se agolpan a la puerta y Jesús despliega la bondad de Dios para con todos ellos. Al otro día, Jesús madruga, se va a orar en solitario, pero allá llegan a buscarlo y le dicen, vuelve a Cafarnaúm, la gente te está buscando. Y Jesús dice, no, me voy a otra parte. En otras partes tengo que decir lo mismo y hacer lo mismo que he dicho y hecho aquí. En ese punto Marcos añade esta narración que leímos hoy, la del leproso. Empieza pues Jesús por toda Galilea, a desplegar, digamos, en el mensaje del reino de Dios, la bondad de Dios. Pero fíjense, amables oyentes, en lo que escuchamos de Cafarnaúm, fíjense, no hubo un asomo de dificultad o de conflicto de Jesús con la institución judía. No, porque no le protestan porque haya curado el hombre en la sinagoga, y tampoco la curación de la suegra de Pedro merece reparos de parte de los adversarios de Jesús. Estos todavía ni siquiera levantan la cabeza, no se dejan ver, ni tampoco las curaciones múltiples en Cafarnaúm por la tarde, no merecen reparos. Pero cuando ya llega el leproso, fíjense, está interpuesta la ley de Moisés. Aquí ya empezamos a ver, pues, a Jesús actuando en alguna forma al margen de la ley, si no es, quizá, digamos, en contra de la ley. Escuchen lo que dice. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándolo de rodillas, si quieres puedes purificarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda purificado. Se acercó a Jesús un leproso. Según la Biblia, los leprosos no podían acercarse a nadie. Andarán, como dice, ustedes recuerdan el texto, andarán harapientos, no se cortarán la barba, andarán despeinados, lejos de todo el mundo, ni se acercarán a nadie, ni permitirán que nadie se les acerque. Cuando alguien intente acercárseles, ellos gritarán de lejos, impuro, impuro. Con eso, fíjense, con esa inexorable, les decía yo, empleando ese adjetivo, inexorable prescripción de la ley, prácticamente los leprosos quedaban lejos de Dios y lejos de los hombres. Aquí este leproso se atreve a acercarse a Jesús. Se le acercó un leproso, algo impensable porque estaba terminantemente prohibido. Se le acercó a Jesús y de rodillas le suplicó, Eancelis, si quisieres, dináseme, catarice, puedes purificarme. Y dice el texto, sintiendo lástima, esplagnitis, dice una de las versiones del texto griego, pero hay una lectura variante en el texto de Marcos que dice orgistis, sintiendo rabia, sintiendo ira. Es muy difícil, amables oyentes, escoger críticamente entre estas dos lecturas que traen los antiguos códices y las versiones del Evangelio de Marcos desde el siglo III, IV, cuando conocemos ya, digamos, testigos del texto bíblico. Orgistis, dicen, por tanto, traducen algunos comentadores. La versión que tengo aquí frente a mis ojos y que será probablemente la que escucharán ustedes el domingo en misa, dice esplagnitis, sintiendo lástima, sintiendo compasión. ¿Cuál de las dos es la original? Yo me atrevería a pensar que la original es la de sintiendo rabia, orgistis. ¿Por qué? Porque uno entendería que los cristianos que copiaron el texto de Marcos hubieran cambiado esa expresión tan radical y tan dura, sintiendo rabia. Jesús sintió rabia cuando se le acercó el leproso y cuando le habló. Sintió rabia. Más explicable que ese sentir rabia haya sido cambiado por tener compasión. Tener compasión cuadra mucho más en el texto y nos da de Jesús una imagen, diría yo, más accesible. En cambio, sintiendo ira, deja un interrogante y le hace preguntar a los exégetas por qué sintió ira Jesús cuando se le acercó el leproso. Ira con el leproso que se le acercó, perfectamente posible, porque un leproso, para cumplir la ley de Moisés, no podía acercársele a una persona sana. Al contrario, de lejos tenía que gritar, evitando todo acercamiento, impuro, impuro. De modo que esa podría ser una explicación, que a Jesús le dio rabia con el leproso,
orgistis, pero también podría ser esta otra, que Jesús sintió rabia precisamente por el aislamiento, por esa manera, digamos, tan inhumana como eran tratados los leprosos en su época, personas pues fuera del alcance de los demás y fuera del alcance de Dios, es decir, personas para los cuales no había ni prójimo ni Dios. Ahí tienen ustedes pues para que piensen o para que se den cuenta, amables oyentes, de las dificultades que a veces nos presentan los textos evangélicos. Aquí pues la traducción que vamos a escuchar el domingo con toda probabilidad traerá o supondrá que el texto de Marcos dice originalmente esplanchnis, es decir, sintiendo lástima y no sintiendo ira. Pero si está sintiendo ira, ustedes ven las dos posibilidades de interpretación. Sintió ira porque se le acercó el leproso, o sintió ira porque los leprosos eran tan maltratados como este, que finalmente, en una forma, diría yo, en contra de la ley misma, se le acerca a Jesús, se arrodilla delante de él y le expresa su petición. Si quisieres, eanthelis, dináseme catharice, puedes purificarme. Él, por tanto, confía en lo que Jesús quiere, que Jesús lo quiera. Basta que lo quiera, porque el leproso está convencido de que puede. ¿Ven? Si quisieres, puedes, dice. Si quisieres. Es decir, el leproso está convencido de que Jesús puede. Basta con que quiera. El texto continúa con la respuesta de Jesús. Como el leproso le habla, Jesús contesta en las mismas palabras o con las mismas palabras con que el leproso, digamos, le presenta la petición. Quiero, queda limpio, queda purificado, telo, eanthelis, si quisieres. Y Jesús dice, quiero, telo, puedes purificarme, dináseme catharice. Y Jesús contesta, catharicity, queda purificado. Por tanto, Jesús, a quien el leproso le dice, o supone que puede, si quiere. Y Jesús entonces lo purifica. Pero oigan esto, Jesús extendió la mano y lo tocó. Aquí es donde vacila la ley. Es decir, impensable que el leproso se acercara a Jesús, pero más impensable todavía es que Jesús lo tocara. Tocar a un leproso era arriesgarse, uno, a la enfermedad, lo cual en el lenguaje religioso, en ese lenguaje inexorable del que hablamos ahora, significaba la impureza. Jesús se hizo impuro, amables oyentes, impuro para lo que la ley judía manda, impuro, Jesús impuro al tocar al leproso. Uno queda pues perplejo ante esta narración. Se hizo Jesús impuro. Algún autor moderno tiene un libro muy interesante sobre la tradición cristiana primitiva, la Theologiegeschichte des Urchristentums, se llama un volumen gordísimo de este autor Klaus Berger. Tiene una frase muy feliz hablando de este tema. Dice que Jesús no teme contagiarse de la impureza de los demás, porque Jesús es consciente de que es la pureza de Él la que se contagia a ellos. Jesús, por tanto, es purificante. La impureza de otros a Él no lo afecta, porque es la pureza de Él la que afecta a los otros, purificándolos. Esa es la función, digamos, salvífica de Jesús. Aquí tienen ustedes, amables oyentes, esta preciosa escena. Jesús extendiendo la mano y tocando a una persona deforme por la lepra. No sé si ustedes han visto por allí imágenes. Hoy en día, naturalmente, con los tratamientos y las cosas que les dan a los leprosos, la enfermedad pues no avanza en esa forma destructiva como solía hacer en la antigüedad cuando no había tratamientos, pero se les caía la carne a pedazos, los dedos de la mano, la cara se les volvía prácticamente una llaga completa. Uno puede entonces, y a veces lo han hecho los artistas, presentan pues a Jesús extendiendo su mano frente a ese monstruo humano que es el leproso, sin temor de que Jesús, pues de que él quede impuro, sino más bien de que el leproso quede, con la convicción de que el leproso queda puro.
lo cual significa pues no solamente sin lepra, sino cercano a Dios. Y dice el texto, él lo despidió encargándole severamente de nuevo, un adverbio pues parecido a esa expresión de que hablábamos antes. Jesús sintiendo rabia, dice acuérdense, y ahora le encargó severamente. ¿Por qué le encargó Jesús severamente al leproso? No se lo digas a nadie. Tal vez Jesús no quiso que se propalara la idea de que él había quedado impuro. Jesús no quiso, digámoslo así, ponerse en riesgo con las autoridades judías que con esto se darían cuenta de que él estaba actuando en contra de la Torá, estaba violando la ley de Moisés. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús le encargó al leproso que no le contara nada a nadie? Tal vez nunca sabremos exactamente lo que Jesús se propuso hacer. Solamente leemos lo que Marcos escribió. Y aún para Marcos, o en la detección del pensamiento del evangelista, hay diferentes opiniones de los exégetas. En todo caso, quedémonos con la frase. Él lo despidió, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, de que nadie sepa lo que ha pasado contigo. Sobre todo, pienso yo, que nadie sepa lo que yo he hecho para purificarte. Pero eso sí, que lo sepa el que lo tiene que saber. ¿Quién es? El sacerdote. El sacerdote, porque un sacerdote, se supone, dio el dictamen de impureza a este hombre. Por tanto, debe volver al sacerdote, para que el sacerdote dé el dictamen de pureza. Es decir, se le quitó la lepra, ya el hombre no es impuro. Es decir, puede volver a acercarse a sus semejantes, sin temor a dejarlos impuros. Y todavía más, puede acercarse a Dios, puede ir al templo, puede realmente entrar de nuevo en comunión con Dios. Dios volverá a sonreír para él. Dios volverá a tener para él acogida, los brazos abiertos de Padre. Ese es el sentido. Ve pues al sacerdote y ofrece por tu purificación catharismos. Aquí se emplea, les decía yo el traductor, la palabra adecuada, purificación. Lo que mandó Moisés, había una ofrenda que tenían que presentar en el templo o ofrecer en el templo los leprosos, cuando el sacerdote ya quitaba el fatídico y terrible diagnóstico impuro y decía la palabra mágica puro. Entonces podía volver al templo, podía tomar contacto con la gente y con Dios y ofrecer la ofrenda. Pero el leproso parece que no le paró bolas al mandato de Jesús ese de ir al templo, y sobre todo de no contar nada a nadie. Dice el texto, pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. La cosa pues se supo. Eso es lo que dice el evangelista Marcos. No valió que Jesús le dijera al leproso no se lo digas a nadie, pues lo contó, y no lo contó de cualquier manera, sino con grandes ponderaciones, y lo contó, digamos, en público. Mucha gente lo supo tanta gente que cuando Jesús llegaba a un pueblo no podía entrar porque se aglomeraba la gente para recibirlo, para buscar ayuda de él, tenía que quedarse fuera del pueblo. Fíjense cómo entonces aumenta ese halo de maravilla alrededor de Jesús en el Evangelio de Marcos. Pero noten ustedes, y esto es muy importante, cómo ya en alguna forma este halo de maravilla, de la bondad de Dios en favor de los hombres débiles, angustiados, enfermos, acabados, cómo esto evidentemente empieza, digamos, a tocar por lo menos de soslayo las convicciones y las prácticas religiosas de Israel. Ya está la Torá de Moisés por allí en juego, porque Jesús se atrevió a tocar un leproso que no se debió nunca acercar a él, según la ley, y un leproso que nunca jamás debió tocar Jesús, según la ley, pero lo hizo.
y la cosa se supo. Por tanto, entonces el evangelista Marcos supone que ya empieza en alguna forma a aparecer una nube de tormenta en el horizonte de la vida de Jesús. Y precisamente, amables oyentes, las narraciones que siguen en el capítulo 2 y 3 del Evangelio de Marcos van a presentar cómo se van cuajando las nubes de tormenta. El próximo episodio, que leeremos el domingo siguiente, cuenta la curación de un paralítico, y en la curación del paralítico ya hay una discusión que introduce el evangelista Marcos de Jesús con las autoridades judías, con los letrados, acerca del perdón de los pecados. Luego habrá episodios donde cuentan cómo Jesús entonces, se sigue poniendo de alguna forma al margen de la ley, y todo va a terminar al comienzo del capítulo 3, donde en una sinagoga Jesús, cuando cura a un hombre que tenía una mano paralizada en sábado, Jesús ya recibe la amenaza patente. Herodianos y fariseos salen después de eso a urdir contra él un complot, cómo acabar con él. Desde este comienzo pues del Evangelio, yo diría, desde este episodio del leproso, empieza a presagiarse, diría yo, la tragedia de Jesús. Y fíjense cómo en la tragedia de Jesús está la religión. La religión, aquí está la purificación, el ser puro o impuro delante de Dios, el leproso impuro delante de Dios. Se acerca a Jesús a quien no se debió acercar, y Jesús, que debió guardar la ley de pureza, lo tocó a quien no debió tocar. Por tanto, entonces, la religión está pues en la raíz misma del gran conflicto y de la gran tragedia que Jesús sufrió. ¿Quién lo creyera? Pero así es. Fíjense, como en el caso del leproso, cuando la religión se pone al servicio de la salud pública, entonces Dios precisamente toma unos rasgos inexorables, duros, tremendos. Impuro, no te acerques, eres impuro, estás lejos de los demás y lejos de mí, algo así. Y así, pues en amplias partes de la Biblia es presentado el rostro de Dios. Eso por un lado. Y por el otro, Jesús, pues, entonces, aunque parezca paradójico, es una víctima selecta de la religión. Nosotros, pues, que somos cristianos y creemos en Jesús, nos estamos dando cuenta desde el comienzo del Evangelio que a Jesús lo mató la religión misma.